Hola, buenas. Somos Isaac Sam. Hola, soy Sergio Sanz Calderón. Hola, buenas, soy David Rodríguez. Yo, Alonso Romero. Y yo soy Ainhoa Sánchez, todos somos de Tafam Madrid y hoy os venimos a contar las características que tiene el convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. Vamos con ello. Bueno, en primer lugar os vamos a explicar qué es en sí un convenio colectivo. Como convenio entendemos el acuerdo entre una o varias personas o entidades y como convenio colectivo lo que encontramos es el acuerdo entre sindicatos y patronos. En algunos países también interviene el gobierno para ponerse de acuerdo sobre cosas como, pues, por ejemplo, el salario de los trabajadores, las horas que van a trabajar, etc. Bueno, chicos, yo os voy a presentar los diferentes grupos profesionales que existen, que dependiendo de la tarea que desempeñen o de la función que tengan en el trabajo, se van a distinguir en 5 diferentes grupos. Se encuentra el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5. Dentro de estos grupos, en alguno de ellos se dividirá por niveles, puede haber 1 o 2 niveles. En el grupo 1, por ejemplo, se encuentran los que dirigen y coordinan, como puede ser un director de gimnasio o cualquier persona que tenga el mando completo. En el grupo 2 se encuentran los responsables de la gestión de una o varias áreas de la empresa, como pueden ser fisioterapeutas o direcciones financieros, etc. En el grupo 3 es el primero de los grupos en el que encontramos 2 niveles. Se encuentran los que tienen funciones de ejecución autónoma y deben de tener una titulación de formación profesional. Dentro del nivel 1 podemos encontrar coordinaciones fitness de piscina o de raqueta. En el nivel 2 podemos encontrar monitores multidisciplinares o monitor de sala o incluso socorristas. Y pasamos al grupo 4, que es el penúltimo de los grupos que vamos a ver, en el cual se ejecutan su trabajo bajo instrucciones y deben de poseer una titulación específica de FP o grado escolar. Esto puede ser, por ejemplo, el nivel 1, que es el único que existe, que puede ser masajista, de limpieza, mantenimiento de instalaciones, etc. Vale, y por último vamos a pasar al grupo 5, en el cual vamos a encontrar el personal de vestuario o mantenimiento, que como ya dice su propio nombre, son los que se encargan del mantenimiento o de los vestuarios de una sala o de cualquier gimnasio. Bueno, pues yo voy a hablar de la jornada, los descansos y las vacaciones. La jornada en cómputo anual, es decir, al año, será de unas 1.752 horas. La jornada continuada deberá tener un descanso de alrededor de unos 20 minutos y las jornadas completas no tendrán que ser superiores a 9 horas ni inferiores a 6, es decir, en un cómputo de 6 a 9 horas. Ni tampoco se pueden superar las 40 horas semanales. En cuanto a los descansos, mínimo tiene que haber 2 días consecutivos, por ejemplo, sábado y domingo. Y las vacaciones deben de ser 23 días laborales y 15 de esos 23 entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Y bueno, os voy a hablar sobre la estructura salarial, que está dividida en 4 partes. La primera es complemento de festividad, que equivale al 40% del salario base. Pasamos a la nocturnidad, que es el 15% del salario base. Pasamos a la tercera, que es la responsabilidad, que es hasta 5 monitores y equivale al 10% del salario base. Y por último, la disponibilidad, que es colonias, albergues, campamentos, que también equivale a un 10% del salario base. Buenas, yo voy a explicar 2 ejemplos de las faltas que se regulan y vamos a empezar con las faltas leves, que por ejemplo podrían ser faltar un día al trabajo sin ninguna causa justificada. Es decir, una causa justificada sería cuando vamos al médico y tenemos nuestro recibo de que hemos ido al médico. Eso estaría justificado, pero si faltamos al trabajo sin tener una justificación, esto sería lo que viene siendo una falta leve. Por ejemplo, otra falta leve sería la falta de aseo y limpieza del personal cuando estemos trabajando, porque esto afecta bastante a lo que viene siendo la imagen de la empresa. Esto sería otra falta leve. No atender al público con educación también sería otra falta leve.
y, por ejemplo, no cuidar lo que viene siendo el material o el género de la empresa, también constaría como otra falta leve. Vamos a proseguir con lo que viene siendo las faltas graves, que por ejemplo una falta grave podría ser la suma de faltas de puntualidad cuando exceda 30 minutos en un mes. Es decir, si en un mes llegamos tarde sumando todos esos retrasos a 30 minutos, constaría como una falta grave. También otra falta grave sería hacernos pasar por otra persona, es decir, llegamos al trabajo y fichamos por otra persona que no somos nosotros, también sería una falta grave. Discutir con otros trabajadores cuando hay público de por medio constaría de otra falta grave. Y también cuando faltamos más de 2 o más días al trabajo, igual como antes, cuando no tenemos una causa justificada, es decir, cuando no tenemos médico, cuando no lo justifiquemos. Ahora vamos a pasar con lo que vienen siendo las faltas muy graves, en las que constaría la simulación de una enfermedad o un accidente. Es decir, si nosotros en el trabajo decimos que estamos malos o que nos hemos roto una pierna y no es así, esto constaría como una falta muy grave. Otra falta muy grave sería violar la confidencialidad de los documentos de esa misma empresa o contarlos fuera de esta empresa. Esto sería una falta muy grave. También la embriaguez habitual o la toma de estupefacientes cuando esto repercuta a los clientes. Es decir, si hay un caso aislado en el que la gente toma estupefacientes en el trabajo y esto no repercuta sobre los clientes, sería una falta grave si esto no trasciende a más. Y también el robo de material de la empresa o causar desperfectos o inutilizarlos cuando esto ha sido hecho posta, también sería una falta muy grave. Bueno, y ahora para terminar, yo os voy a contar las sanciones que podría imponerle la empresa a sus trabajadores dependiendo del grado de gravedad que cometan con sus acciones. En primer lugar están las faltas leves, las cuales pues podría tener una sanción como una amonestación verbal o por escrito y además una suspensión de empleo y sueldo durante 3 días. Después encontramos las faltas graves, las cuales conllevaría una suspensión de empleo y sueldo de 3 a 30 días. Y por último encontramos las faltas muy graves, las cuales suponen una amonestación de suspensión de empleo y sueldo de 31 a 60 días y además podría ocasionar una rescisión del contrato o un despido dependiendo si el grado de gravedad de su acción es el máximo. Pues bueno, esto es todo y esperemos que os sirva. Nos vemos en el siguiente vídeo.